Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Si has llegado a esta parte de esta serie es porque te ha interesado y creo que te ha bendecido como ha bendecido a más personas. Quiero invitarte a que también la compartas con otras personas. Sabes que ya siendo esta la quinta parte de esta maravillosa serie, quiero hablar algo un poquito más a fondo. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es decir, cuando la ley vino, entonces se dio a conocer el pecado. ¿Qué pasa aquí? La Biblia también dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron y estáis destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, los seres humanos, tenemos que saber que luego que Cristo vino a la tierra, aquí, cuando Cristo llega a la tierra, se entrega por nosotros, inmediatamente en nuestra vida tiene que comenzar a cambiar. Las infracciones que cometíamos antes de tener el Espíritu Santo, antes de tener a Cristo, ya no la podemos hacer. Por eso es que la Biblia dice acerca de cuando Cristo entra a nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí hecha todas nuevas. Nosotros no podemos seguir una vida de pecado, de maldición, infringiendo la ley, luego que somos cambiados por el Señor. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que si usted es una persona que no toma esto en cuenta, de que tú fuiste cambiado para que el Señor haga obras grandes en tu vida, y si tú no le permites a Él hacer estas grandes obras en tu vida, entonces va a venir un ente espiritual que usará tu vasija, que es el templo del Espíritu Santo, y ella la va a utilizar para que tú hagas cosas malas, horribles, que luego tú te vas a arrepentir. Las infracciones espirituales, antes de que lleguen a nuestra vida, el Señor te avisa. El Señor te pone un paro, un detente ahí. Es como cuando usted va en la calle y usted ve que el semáforo de verde cambia a amarillo. El amarillo no es para que tú pases, es para que tenga precaución de que el rojo viene. Mucha gente, y yo me voy a incluir, a veces es acelerado y es pasado y me ha salido bien, pero muchas veces me he quedado cuando ya cambió a rojo y me han fiscalizado. Escuche, te pasaste en rojo. Pero que estaba en amarillo. El amarillo es para que reduzca la velocidad porque viene la luz roja. Entonces, infracciones espirituales. Si usted es el tipo de persona que acumulas infracciones en lo secular, en el mundo espiritual ni se diga. Ustedes lo que no perdonan, ustedes lo que dicen, si no viene él a mí y me pide perdón, yo no. Entonces, estas son acumulaciones que usted tiene ahí. Hay gente que tiene el corazón duro como una piedra. Hay gente que usted tiene que aprender. Cada uno de estos capítulos dejan enseñar algo diferente,
pero no pierden la dimensión ni tampoco el alineamiento para la que hemos hecho esta serie. Por eso es que cuando usted comete una falta, cuando usted comete un pecado y usted no apela al Padre inmediatamente, va a acumular algo que luego se le va a establecer. La Biblia dice en el libro de Romanos 4:8, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Cuáles son esos pecados? ¿Cuáles son esas transgresiones que el Señor no tomará en cuenta? La que Él se arrepiente. La que Él se arrepiente, la que Él dice, yo me arrepiento de mi pecado. La Biblia habla acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo le dice al padre, dame los bienes que me corresponden. Se portó mal con el padre. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se te sean alargados y te vaya bien. Escuche, para que los días en la tierra se te sean alargados y te vaya bien. ¿Qué le pasó a este joven cuando se alejó del padre? Él infringió una ley, una norma, un pacto establecido por Dios. Y cuando él salió a una ciudad lejana, dice que cuando salió a esa ciudad lejana, dice que gastó todo lo que el padre le entregó. Todo. Y quedó en una ruina grandísima. De tal manera que él estaba buscando la manera de cómo sostenerse, de cómo comer. Y dice que se acercó a un ciudadano. Y al ciudadano le dijo, ¿me puede ayudar? Y el ciudadano le dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Si la ciudad está en hambre, está en hambruna, estoy parafraseando. Lo único que yo te puedo ayudar es que hay un hato de cerdo. Que si tú quieres, ve y trabaja. Tú tienes que saber que cuando tú violentas normas de tal manera y normas que tienen consigo, aleluya, promesa. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra te vayan bien. Eso es con promesa. Ahí Dios está hablando con promesa, le está diciendo. Entonces lo que este muchacho hizo fue lo contrario. La herencia se da cuando el padre muere. Él la recibió antes. Infringió la ley, infringió la norma. Pero ¿qué me llama a mí la atención de esta historia y por qué la traigo a colación en esta maravillosa serie? De que este muchacho pudo entrar en una dimensión y ¿sabe qué él dijo? Porque él volvió en sí. Porque el problema de los infractores, el problema del que infringe la ley, el problema del que no se arrepiente, es que no vuelve en sí. Y volver en sí es volver al punto de entorno, el punto de partida. Eso significa volver en sí, volver al punto de partida, volver de donde yo comencé. Y cuando él se vio donde comenzó, no se vio igual, sino dijo, wow. Vio la parte donde vio a los jornaleros. Vio la parte donde los jornaleros comían pan, pero él no se visualizó. Escuche bien. Y dice, y él ansiaba
comer de la comida que comían los cerdos. Pero volviendo al punto de partida, dijo, aún los jornaleros en la casa de mi padre comen mejor que yo. Yo iré a donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí está la infracción. Él lo dijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. Escuche, por favor. Hazme como uno de estos jornaleros. La palabra enseña muy, pero muy claramente que cuando este muchacho volvió en sí, se arrepintió, el fiscalizador que estaba provocando todo eso en su vida, automáticamente cuando él volvió en sí y dijo, yo volveré a la casa de mi padre, tuvo que abandonarlo. Y cuando él va a la casa del padre, dice que el padre es movido a misericordia. Siempre que tú te arrepientes, siempre que tú vas donde el Padre, con un corazón contristo y arrepentido, el Padre siempre va a estar ahí con los brazos abiertos para bendecirte, para decirte, mi hijo ven, yo te quiero bendecir, mi hijo ven, yo quiero hacer cosas grandes contigo. Amados hermanos, este es el tiempo de que nosotros aprendamos que viviendo una vida, una doble vida, una vida de pecado, una vida así como nosotros creemos, sin la dirección de Dios, nosotros no vamos a llegar lejos. No vamos a llegar lejos. Hermano, busquemos el favor de Dios. No alimente los hábitos. No alimente los demonios con tus hábitos. Aprendamos, aleluya. Aprendamos a vivir una vida humillada ante Dios. Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por tanto todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia. Aquí es que está el asunto. Por la obediencia de uno, nuestras transgresiones, aleluya, fueron pagadas. Recuerde que en los capítulos anteriores yo le hablaba que cuando una gente cometía un pecado, lo pueden buscar en el libro de Levítico, dice que tenía que llevar un palomino, un becerro, así sucesivamente, y él dárselo al sacerdote para que el sacerdote lo mirara, y cuando el sacerdote entendía que podía hacer el sacrificio por expiación de pecado de esa gente, entonces lo cometía. Entonces venía y rajaba, y regaba la sangre en sacrificio para ser liberado de cualquier pecado y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero es cuando usted obedece a ese justo. ¿Quién es ese justo? Jesucristo.
Y Jesucristo, viendo nuestras debilidades, dejó al Espíritu Santo de Dios. Porque hay gente que creen que, oiga lo que dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos 6:1 al 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Infracciones espirituales. ¿Cómo vamos a seguir infringiendo la ley? ¿Cómo? No podemos. No podemos seguir infringiendo la ley. Por eso también la Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 11, así también ustedes consideran muerto para el pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Cuando yo muero al pecado, el fiscalizador no tiene nada que apuntar de mi vida. Porque ya yo morí a mi deseo, ya yo morí a mi deleite, ya yo morí a todo eso. Y si todavía tengo que seguir muriendo a más cosas, tengo que hacerlo para poder alcanzar la salvación, para poder alcanzar la vida eterna. Entonces, en esta serie, nosotros lo que queremos es despertar en usted una conciencia espiritual para que usted pueda entrar a un nivel de santidad genuina, donde usted tenga carácter, donde usted tenga madurez espiritual, donde usted pueda comprender de una manera u otra el trabajo glorioso que el Señor está haciendo en su vida. Señores, nosotros no podemos seguir viviendo una vida de inmoralidad en todo el aspecto de la vida. Tenemos que vivir una vida arrepentida, porque quizá no se esté escuchando, hermano, pero ya Cristo viene, las señales son inequívocas, Cristo está a la puerta y ninguna persona que comete infracción va a llegar a la presencia de Dios. No va a llegar. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a la jurisdicción. Escuche. Este es el tiempo de nosotros someter este cuerpo de pecado. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntese ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos y su miembro, oigan esto, y su miembro a Dios como instrumento de justicia. Pero hay gente que no. Hay gente que están contaminando su cuerpo, hay gente que están contaminando su vida, hay gente que están cometiendo infracciones y así sucesivamente. Pero el Señor está ahí. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6, verso 22, pero ahora, habiendo sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tienen por su fruto la satisfacción y como resultado la vida eterna. Escúcheme bien, la vida eterna. La palabra de Dios nos dice a nosotros tenemos que aprender a huir. La Biblia dice en el primer
libro de Corintios, capítulo 6, verso 18. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario que peca contra su propio cuerpo, peca. Infracciones espirituales. Yo quiero que la paz de Dios sea contigo. Yo quiero que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y que haga prosperar tu camino y que te vaya bien. Y que en este momento que tú has llegado a esta parte de esta maravillosa serie, siendo este el capítulo número 5, Dios haga cosas impresionantes contigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y envíe bendición desde ahora y para siempre. Recuerda que al terminar esta serie, o ya cuando vayamos ya en los últimos capítulos que estamos terminando, vamos a hacer una oración de liberación. Déjanos tu comentario de qué te ha parecido estos capítulos que has estado viendo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo.